Bien amigos, ya está con nosotros el doctor Jaime Castro Contreras, destacado sociólogo especializado en temas de seguridad y desarrollo nacional. Le agradecemos por esta entrevista y le damos la cordial bienvenida a Andahuaylas nuevamente a su casa. Doctor Castro, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? De igual manera, gracias a ti por tu gentil invitación, estimado Marino. Aquí a tu Doctor, disposición y en lo que yo pueda colaborar. claro, doctor, es importante su ilustración para nosotros, dadas las condiciones actuales de nuestro país, que efectivamente, pues aprovechando las condiciones favorables que tiene para su desarrollo, es necesario tocar algunos temas. Actualmente Perú es alcanzado, después de mucho esfuerzo, obviamente, ser el líder en la producción y exportación de frutas, por ejemplo, la uva, los arándanos, y también la producción agroindustrial de manera general está en desarrollo debido a la ejecución de varios proyectos de irrigación que ya están dando su fruto. ¿Cuál es su apreciación sobre esto del liderazgo que va alcanzando el Perú en la producción, básicamente por ahora, de productos frutales? Correcto, mi querido Marino, con el mayor gusto. Realmente a nosotros no nos debe de alarmar ni debe de parecernos algo novedoso la posición y el posicionamiento que va adquiriendo el Perú en materia de líneas de producción, sobre todo en el sector agrícola. El Perú está catalogado entre los 17 países megadiversos del mundo. ¿Eso qué significa? Eso significa que la reserva alimentaria del planeta descansan en estos 17 países. Y el Perú es uno de esos países privilegiados de tener toda una gran biodiversidad que empieza en el mar, en la costa, en la sierra y en la selva, más los ríos navegables. Entonces, el hecho de que se esté vendiendo más uvas, más paltas, más arándanos, es parte de lo que va a ser en el futuro una dinámica mucho más activa, mucho más intensa, y la población se tiene que preparar para eso. Por tanto, la derivación en agricultura industrial también tiene que tener un proceso bastante de calificación. Ahora, sobre todo, que las tecnologías son aplicables a las actividades agrícolas. Ya las plantas no crecen por sí solas, ni los riegos se hacen por inundación. Ahora se hace científicamente racionalizado, con los fertilizantes adecuados y con el control de las formas como van evolucionando las plantas de modo puntual para los efectos de darle la consistencia necesaria. Entonces necesitamos que nuestros agricultores sean capacitados mejor, los agricultores empiecen a dominar este manejo de las técnicas y eso hará que nuestro crecimiento sea mucho más significativo de lo que hoy día es. Felizmente, todavía contamos con la Constitución del 93, que es la que ha facilitado la apertura al mercado mundial, porque nosotros hemos sido históricamente un país primario exportador y la aparición de esta Constitución a partir del año 93 generó otra posibilidad de comercialización que está centrado también en la agricultura y está comenzando a dar réditos importantes. Entonces, quienes pretenden desaparecer esta norma general realmente pues están contra el tiempo, contra la historia y contra toda posibilidad de satisfacción de las necesidades de nuestra población. Yo creo que es un absurdo seguir pensando de esa manera, ¿no? Claro, Entonces, eso es lo primero que podríamos comentar de tu inquietante pregunta. doctor, qué motivador de escucharlo y sobre todo mirando hacia adelante, ¿no? Y esto, me imagino, a su criterio, mejorará la imagen del Perú a nivel internacional. Bueno, la imagen del Perú en términos de capacidades productivas sigue siendo la misma, porque somos una reserva mundial en materia de minerales estratégicos. Aquí existe principalmente el oro y el cobre, que son los elementos que se van a seguir usando en esta llamada cuarta revolución industrial. A eso se añade el litio, que también es otro componente que existe en nuestro territorio. De manera que ese posicionamiento más la actividad agrícola le dan al país una situación expectante. De lo que aquí lamentablemente fallamos, en lo que lamentablemente somos una muestra de debilidad, es la gestión de los gobiernos. Gobiernos envueltos en situaciones de corrupción y del cual no se exceptúan tampoco los gobiernos regionales, porque de los 25 que salieron en el mes de diciembre, 23 de ellos están siendo procesados. Entonces, estamos viendo que hay gobernadores regionales y alcaldes provinciales que todavía no han hecho un gasto de un sol del presupuesto que les han asignado. O están paralizados o están viendo de qué manera levantan ese dinero que no es de ellos y que debe estar orientado al desarrollo del país, ¿no? Soy Correcto. duro en ese sentido porque yo
Yo no acepto la corrupción, yo no acepto esa suerte de permisividad que se da en nuestro país y que nuestra clase dirigente no está a la altura de un país como el que heredamos de los antiguos peruanos, ¿no? Los antiguos peruanos tuvieron la facultad, la competencia, la capacidad de domesticar un gran número de plantas y derivar todo eso a nosotros que no hemos sabido aprovechar en el siglo XIX y en el siglo XX de modo especial, ¿no? Ahora, dentro de esto, doctor Castro, está en ejecución este proyecto del megapuerto de Chancay. ¿De qué se trata este proyecto, doctor? Ese es un proyecto de la proyección geopolítica de los chinos. Los chinos ya están materializando su segundo intento de construir un megapuerto aquí en el Perú. La primera se dio el año 2005. El año 2005 vino al Perú una delegación, yo era viceministro de Defensa, y nos expusieron la necesidad de construir un megapuerto en la ciudad de Tacna. ¿Para qué? Para extraer los minerales que existen en las minas de Brasil, sí, de Brasil y Bolivia, y extraerlos y llevarlos a los puertos de Tacna. En esa oportunidad se logró que el Congreso aprobara de necesidad pública la construcción de ese megapuerto. Lamentablemente el gobierno que sucedió al del 2005 no le interesó y más bien pensó en darle mayor vigor al proyecto de un gran megapuerto a la isla de San Lorenzo. Los chinos se cansaron de esperar, se fueron. Ahora han vuelto con más energía, con otra proyección mucho más ejecutiva, y es esta empresa china, COSCO, la que ha iniciado esta construcción y ya la obra tiene más de varios años de ejecución y va a convertir pues al Perú en un hub, como se suele decir, para beneficio de los propios chinos, de los cuales nosotros tenemos que ver de qué manera participamos, porque no contamos con toda la infraestructura complementaria que requiere un hub de esa naturaleza. También hay que considerar, mi estimado Marino, que este megapuerto está siendo visto por Estados Unidos, México, Colombia y principalmente por Chile como un problema de seguridad, porque se va a generar desplazamientos en volúmenes de carga y una serie de hechos que están colaterales a esta presencia significativa que tiene el megapuerto de Chancay, que no responde, como te acabo de decir, a los intereses geopolíticos del Perú, porque simplemente no los tenemos. El Perú no tiene una clase dirigente que piense geopolíticamente. El Perú no tiene en ningún partido político la expresión de la posibilidad de aprovechar nuestra ubicación geográfica. Somos un país llamado a ser un significativo referente en América Latina, ser un país que realmente a través del mar podamos extraer todos los recursos. Pero no tenemos la infraestructura es precaria. Mire, mi estimado Marino, en 1856 se inauguró el primer ferrocarril del Perú y de América Latina. Hasta el año 1960 aproximadamente llegamos a tener 4.500 kilómetros de líneas férreas en todo el territorio. Las haciendas, las empresas extractoras, todas tenían ferrocarriles. Y a nadie se le ocurrió, ni a gobernantes ni a empresarios se les ocurrió, articular esos ferrocarriles. A la fecha, ¿cuántos quedan? A la fecha solamente quedan 1.500 kilómetros de líneas férreas. Entonces, este es un país que ha perdido pues oportunidades, ha hecho inversiones en el pasado, pero que después no han sido continuadas, ni mucho menos mejoradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay visión geopolítica, no hay visión de hacer un buen uso del espacio físico que nos ubica frente al mar, que nosotros estamos en la cuenca del Pacífico, la integramos. Pero ¿qué dicen en los textos escolares? Que el Perú por el oeste limita con el Océano Pacífico. Vale decir, el mar no es de nosotros. Y por eso se vienen pues los chinos. Como nosotros no valoramos el mar, ni le damos importancia, los chinos dicen, ahí está, ese es un país que está en la América del Sur, en la parte central, y aquí vamos a articular toda Latinoamérica. Esa es la visión. La visión de los chinos es contundentemente clara. Esto forma parte de la llamada ruta de la seda, que se ha ampliado ahora a América del Sur. El África está siendo cubierta por una serie de obras de infraestructura que los chinos están construyendo. Eso es lo que les preocupa a los norteamericanos, eso es lo que les preocupa a los chilenos, la forma como van a poder ser desplazados en muy poco tiempo. Entonces tenemos aquí problemas de desarrollo y problemas de seguridad que las organizaciones especializadas deben de tenerlas en cuenta. Una vez que entre en operaciones este megaproyecto,
ya me imagino, Perú efectivamente va a ser el hub, bueno, a insistencia, a presión, a jalón de oreja de los chinos, pero también eso contribuirá pues a mejorar nuestras condiciones y también a reivindicar a darle más valor a lo que tenemos actualmente, doctor. Bueno, eso es una situación que se va a generar obligados por las circunstancias, pero nosotros no podemos tener pues la cantidad de partidos políticos que hemos visto. Hay más de 30 partidos políticos inscritos para las elecciones regionales hubieron más de 100 candidatos. Entonces eso dice pues que aquí no hay visión de país, no hay visión de geopolítica, mucho menos. Aquí hay, la única visión es cómo me levanto ese dinero que del presupuesto me va a llegar. Lamentablemente así, y lo tengo que decir toda la firmeza y dureza del caso, porque el país no puede seguir siendo gobernado por gente que no tiene pues proyecciones de ninguna naturaleza y más bien piensa en lo personal. Este gobierno es un gobierno precario que está luchando por sobrevivir, y entonces la inversión nacional o internacional busca estabilidad. Si todos los días se habla de cambiar la constitución, pues eso es otra mayor inestabilidad. Entonces esos son temas que le quitan posibilidades al Perú de pasar un buen momento de dominio y de ampliación de sus mercados. Mira, Marino, los problemas que han surgido por Rusia y Ucrania en ese intento ruso de querer controlar a Ucrania, ¿qué ha generado? Preocupaciones en los europeos para la continuidad de su actividad empresarial e industrial. Entonces están empezando a ver América Latina y ya existe un proyecto alemán para hacer industria en base al cobre aquí en el Perú. Entonces todos miran al Perú. Los peruanos no nos miramos a nosotros mismos ni a las narices. Entonces ese es el tema. Y ese es un tema que va por el sistema educativo, que desde abajo se tiene que ir enseñando y poniendo pues otros valores. No podemos tener un sindicato de profesores en manos ideológicas como las que sigue todavía manteniéndose. 50 años de control del magisterio nunca nos va a permitir que el Perú se desarrolle. Entonces, esos son las serias limitaciones, las serias taras que existen en nuestro país, lamentablemente. El Perú tiene riquezas de todo tipo, es la base alimentaria del planeta, no cabe duda. El incremento de la actividad agroindustrial se incrementará, pero la inestabilidad política nos resta oportunidades, nos resta posibilidades, ¿no? Y eso es un serio tema hacia el cual hay que añadir los problemas de seguridad que ya están planteando los países vecinos, principalmente porque saben que se van a ver afectados. Así es, efectivamente, el vecino del sur está pues ya abiertamente lo dijo que esto atenta contra sus intereses, ¿no? La proyectada puesta en funcionamiento del megapuerto, pero bueno, mientras nosotros también procuremos nuestros intereses, el asunto es una libre y sana competencia. Doctor Jaime Castro Contreras, es siempre ilustrativo escucharlo y voces como la suya harán que estos dirigentes nuestros de turno se capaciten, estén a la altura de la necesidad, a la altura de las circunstancias. Muchas gracias por ilustrarnos en este tema tan importante que tiene que ver con el futuro de nuestro país, con el futuro de nuestros intereses como país. Muchas gracias, doctor. A ti, Marino, por la gentileza de tu invitación, y Andahuaylas, que alguna vez iré a conocer. Me gustaría de todas maneras, doctor, de todas maneras, acá lo esperamos.